Hola amigos, es un placer volver a tener este tiempo de diálogo con cada uno de vosotros y seguir hablando de ese Dios que se hizo hombre, que caminó entre nosotros, que vivió nuestra vida, que lloró nuestras lágrimas, que murió nuestra muerte y resucitó para que nosotros tengamos vida eterna. Dios es real, tan real que se hizo hombre y fue uno más entre nosotros. Sabes, hoy quiero hablar contigo acerca de algo que me parece muy importante, ser cristiano. Muy bien, nosotros muchas veces escuchamos hablar de cristianos y de cristianismo y sabemos que existen una cantidad de iglesias cristianas. Básicamente el mundo está dividido en dos grandes grupos del cristianismo, todas las versiones católicas y ortodoxas del cristianismo y todas las versiones protestantes del cristianismo. Pero todas las denominaciones, las ortodoxas, las católicas, las protestantes, en cada una de sus ramas y sus variantes, todas se llaman cristianas. Otra particularidad es que todas sostienen de una forma con mayor o menor intensidad, pero que todas ellas tienen la verdad y que son realmente el grupo cristiano que Jesús dejó aquí en la tierra y que a lo largo de los siglos se ha mantenido. Esta idea de continuidad del cristianismo y de apostolicidad de las enseñanzas de los apóstoles en ellos son características identitarias para poder decir que esta iglesia cristiana que una iglesia cristiana es auténtica. Pero yo no quiero hablarte de esto en esta mañana. Yo quiero hablarte de algo que realmente me resulta mucho más significativo. Y lo que te quiero decir en esta mañana es que Jesús jamás cuando estuvo en la tierra nos pidió que nos hagamos cristianos. Sí, como te lo estoy diciendo, Jesús jamás nos pidió que nos hagamos cristianos. Jesús jamás le dijo a nadie que se haga cristiano. Nunca utilizó Jesús el término cristiano. Es más, en la Biblia hay casi unas 800.000 palabras aproximadamente. Y sin embargo, la palabra cristiano, dentro de todo ese conjunto de palabras, tanto del Antiguo como en las cientos de miles de palabras que hay en el Nuevo Testamento, la palabra cristiano solo aparece 3 veces. Nada más que 3 veces. Y en ninguna de esas 3 veces son dichos de Jesús, son enseñanzas de Jesús, son palabras de Jesús donde Él nos está invitando a que nos hagamos cristianos, a que nos experimentemos una conversión al cristianismo. Simplemente eso no existe en ninguna parte del Nuevo Testamento. Mucho menos, evidentemente, en el Antiguo Testamento. Mirad, los 4 lugares donde nosotros encontramos la palabra cristiano lo tenemos, por ejemplo, en Hechos, capítulo 11, versículo 26, la primera mención. Dice, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. O sea, primera mención, se cuenta que fruto de la predicación y el trabajo de Pablo en Antioquía, se formó una congregación, hubo una iglesia y los discípulos de Jesús fueron llamados en ese lugar, en Antioquía, por primera vez cristianos. O sea, no fueron los mismos discípulos de Jesús los que se llamaron cristianos, fueron los no cristianos que los llamaban a los discípulos de Jesús cristianos. El otro pasaje está en Hechos 26-28. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Nuevamente Agripa, que no era un creyente, le dice a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Agripa no formaba parte de la iglesia. Él no creía en Jesús como Salvador. Y él le llama cristiano a Pablo. Dice, casi me haces cristiano a mí también. ¿Notáis que el término cristiano no es un término ni acuñado por Cristo ni por la iglesia, ni algo que se utilizaba frecuentemente dentro de la iglesia? La única vez en que uno de los apóstoles utiliza el término cristiano es en la primera carta de Pedro, una epístola que podríamos llamar tardía. Pedro muere cerca del año entre el 66 y el 69 de la era cristiana, y en el capítulo 4, verso 16 de su carta, él dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ahí Pedro está utilizando un término que era utilizado en Roma. Aparentemente Pedro, cuando escribe esta carta, escribe esta epístola, está pensando en los padecimientos que estaban viviendo los cristianos. Probablemente incluso esta carta puede haber sido escrita desde Roma. Hay una probabilidad de que Pedro la escribe desde Roma.
Y él utiliza el término cristiano, un término que los gentiles, que los paganos, que los no creyentes utilizaban para hablar de los cristianos. Fuera de estas tres menciones no existe absolutamente ninguna mención a ser cristianos o a que nos tenemos que convertir al cristianismo. Por eso, permitidme que os diga, todo lo que nosotros hacemos para convertir a personas en cristianas muchas veces está asociado a convertir a personas a una determinada comprensión de las enseñanzas de Jesús que tiene esa denominación. Y a eso, a lo que esa denominación enseña, nosotros le llamamos cristianismo. Y decimos que el que forma parte de esa denominación se ha convertido al cristianismo porque ha aceptado ese conjunto de creencias de esa denominación. Pero esto no es cristianismo. Y en ninguna parte del Nuevo Testamento, en ningún mensaje dicho o hecho de Jesús, encontramos que Él nos convide, nos invite, nos diga que nos tenemos que convertir al cristianismo. No obstante, sí encontramos que a los seguidores de Jesús se les llamaba discípulos. Y aquí está la gran diferencia entre ser cristiano, hacerse cristiano o ser discípulo. Cuando Jesús dejó la comisión evangélica a su iglesia, Mateo capítulo 28, versículo 19, el Evangelio registra que Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que de paso notes una cosa. Jesús dijo, haced discípulos bautizándolos, no adoctrinándolos. Haced discípulos bautizándolos. La señal de que uno ha aceptado a Jesús como maestro es el bautismo. Luego Jesús dirá, enseñándoles que guarden todas las cosas. O sea, haced discípulos bautizándolos y enseñándoles. No es que primero se enseña y luego se bautiza. Primero se discipula, se bautiza y se sigue enseñando. O sea que el catecumenado, la preparación del candidato u otros términos que se utilizan, no se basa en esta palabra de Jesús. Jesús en ninguna parte dijo que a la gente hay que adoctrinarla antes de que se bautice. Dijo que hay que hacer discípulos para Él, y el que acepta a Jesús como maestro, la señal de esa aceptación es bautizarse. Por lo tanto, Jesús nos mandó a ser discípulos. ¿Qué es, por lo tanto, un discípulo? Porque aquí no se trata de ser cristiano, se trata de ser discípulo. Tú puedes ser cristiano, pero no discípulo. Uno puede ser ministro de una iglesia cristiana y no ser discípulo de Jesucristo. Mira, Jesús, en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 13, dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Él es el Maestro y es el Señor, Dios hecho hombre, Maestro y Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 24 y 25. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. ¿Os dais cuenta de esto? Si Jesús es maestro y señor, Él, Jesús, debe ser lo importante de nuestra vida. El movimiento que Jesús creó no era un movimiento basado en un conjunto de creencias, en un conjunto de dogmas o creencias fundamentales. El movimiento que Jesús fundó era un movimiento centrado en torno a Él. Él era lo central en ese movimiento. Esa iglesia, esos congregados y convocados llamados a salir de la incredulidad en Jesús a la fe en Jesús, se reunieron en torno a Él, que era el centro, y tomaron a Jesús como su maestro y su Señor, para seguir la enseñanza, la vida, el camino del Maestro y del Señor. Tomaron a Jesús como su todo. No quisieron ser más que el Maestro, sino, como dijo Jesús, quisieron ser como el Maestro. Le aceptaron como Mesías, le aceptaron como Salvador,
pero le aceptaron ante todo como maestro y señor de sus vidas. Así que, querido amigo, yo no sé si tú formas parte de una iglesia cristiana, pero puedes estar perdido dentro de la iglesia. Yo soy ministro del Evangelio y puedo estar perdido dentro de la iglesia. Y no por ser ministro y haber sacado una cantidad de titulaciones, soy realmente un discípulo de Jesucristo. El discípulo es aquel que hace del maestro su todo, lo más importante de su vida, y al que sigue, y al que imita, al que emula. El maestro para el discípulo es su aire, es su vida, es su existencia. Puedes llevar años dentro de una congregación cristiana y no ser discípulo de Jesús. Pero hoy te quiero decir algo. Si hoy tú abres la puerta de tu corazón a Jesús y le dices, Señor Jesús, perdona todos mis pecados, hoy te acepto como mi Salvador personal. Hoy decido ser tu discípulo y tu súbdito recibiéndote como Señor. En ese momento, si tú haces eso, tu vida puede tener un nuevo comienzo. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.